Marta, Juan, siempre tenemos la idea de ir a las fuentes y de no quedarnos simplemente con un párrafo o con una presunta postal. Por eso vamos a conversar con un buen amigo de esta casa que siempre con la mejor predisposición nos atiende en medio de su tarea periodística. Vamos a dialogar y vamos hacia Estados Unidos para conversar con Mauricio Zabalza. Mauricio, un placer como siempre saludarte. Marta y Juan, te saludamos, y Leandro en la brújula. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan, chicos? Buenas tardes. Bueno, me encanta que me hayan recibido con Abel Pinto, ¿no? Si es Bahía Blanca, tiene relación, ¿no? Exactamente. Está muy bien. Bueno, sí, está siempre atento, Mauricio, a todo lo que va pasando. La verdad es que, en principio, una vez más, gracias. Sé que estás muy ocupado y en este contexto, a ver, empecemos de lo último hacia lo que continúa. Lo último que se supo desde Estados Unidos, Mauricio, es en torno a la vacunación. Se suspendió por el momento la aplicación de la vacuna de la empresa Johnson & Johnson, la Janssen. ¿Qué es lo que pasó y cuál es la información real? Bueno, hubo dos informaciones con Johnson & Johnson. La primera fue hace unos días atrás, donde retiraron 15 millones de dosis por un error humano en uno de los laboratorios de Baltimore, acá cerquita de New York, como a 2 horas. Perdón. Sí. Ese fue el primer problema. Tuve una llamada de la corte. El segundo fue, bueno, la pausa que hace hoy el Estados Unidos. Ya brindó una conferencia de prensa el doctor Fauci, famoso. Una pausa que hace porque detectaron en las 7 millones de dosis entregadas 6 casos de trombosis, de coagulación de la sangre, de los cuales una persona falleció, la otra está en grave estado. Y bueno, y hay 4 que aún no sabemos todavía, no tenemos precisiones. Pero se van a hacer estudios y esto tiene que ver un poco, está emparentado con por qué no aprobaron en este país la de Oxford AstraZeneca, ¿no? Que aparentemente tendría ese mismo problema después de darse las dosis. Lo cierto es que está en pausa, se va a investigar, lo cual no me parece mal. Mucha gente había optado por esta vacuna, ¿por qué? Porque es una sola vacuna. No tenía una inmunidad tan grande, pero era realmente como algo del 65% y no te ibas a morir. Esa era la cuestión, así se publicitó la vacuna, que de pronto te agarra la enfermedad, pero no te morís. Entonces mucha gente optó, y también la cuestión de que no necesitaba refrigeración, entonces lo logístico era muy fácil, se estaba dando en autobuses, se estaba dando en centros comunitarios, se estaba dando en clubes de barrio. Entonces, obviamente la suspensión de esto da para que estudien un poco más la cuestión. Ya el gobierno dijo que no se va a parar con la vacunación, o sea que esto no va a parar el plan que quieren llegar a fines de mayo, junio, de que todos los adultos estén vacunados. De hecho, se están vacunando entre 3 y 4 millones de personas por día. Perdón, Mauricio. 3 a 4 millones de personas por día, Juan. Te dejo hablando con Mauricio, me quedé con ese dato, Sí, perdón, porque me quedó algo picando que mencionaste al principio, por el tema de un error humano que frenó o suspendió la entrega de 15 millones de dosis. De 15 millones de dosis y ya de por sí, ¿sabes una cosa? Es una buena noticia. ¿Y cuál fue el error humano? Acá. Bueno, no se supo, pero te voy a decir cuál es la buena noticia. Sí. Que las autoridades están chequeando. Claro. Porque esto fue descubierto, no fue que la misma compañía salió y dijo no, vamos a retirar 15 millones de dosis. No, el mismo gobierno, el mismo Estado, por intermedio de la agencia del Centro de Control de Enfermedades y también de los que autorizan drogas y alimentos, están chequeando cada lugar de donde se está fabricando la vacuna, y bueno, detectaron un problema y retiraron toda una partida grande, ¿no? Mauricio, me interesó esto que mencionabas, 3 a 4 millones de dosis diarias. Ahora, vos que sos argentino, vas a entender muy bien cuál es la imagen mental que uno se hace. Uno se pregunta, ¿por qué Estados Unidos
logra un nivel de vacunación tan masiva con una enorme densidad demográfica. A ver, a mí no me alcanza decir simplemente con que, bueno, ¿por qué es Estados Unidos? Bueno, a ver, no hacen magia, son personas, tienen 2 brazos, 2 piernas. ¿Qué es lo que tienen? ¿La producción local? ¿Hay producción local? ¿No hay producción local? Hay producción local, hay producción local, claro. O sea, Pfizer, mira, vamos por partes. Por empezar, que creo que tiene que ver mucho la política acá. Y aparte el hecho de que es Estados Unidos. Y si me voy para atrás, Trump en su momento hizo el arreglo con AstraZeneca, que finalmente no fue aprobada, ¿no? Pero Estados Unidos, por medio de un dinero público importante, invirtió mucho en esa vacuna, que yo creo que esa es la vacuna que le va a dar Biden a la Organización Mundial de la Salud, y ya dijo que iba a ayudar a México y de pronto a Canadá, y esa va a ser la vacuna que va a dar. No va a ser ni Moderna ni Pfizer, que son Moderna prácticamente es acá en Massachusetts, cerquita, y Pfizer, si bien se creó, es una creación de unos turcos en el laboratorio de BioNTech que tienen en Alemania, la fabricación es acá también. Allá por Michigan. Entonces, es obvio de que yo calculo que mucho antes de que asumió Biden dijo, señores, hay que apurar esta cuestión, porque yo no sé si ustedes por ahí ven en el tiempo, cuando pierde las elecciones Trump, había 200.000 muertes, ¿no? 200.000 muertes. Eso fue el 3 de noviembre. Del 3 de noviembre al 20 de enero que asumió Biden, subió de 200.000 a 500.000. O sea, una tragedia. Yo no sé todavía cómo es que no han acusado a Donald Trump de genocidio, porque él, en vez de dedicarse a gobernar y hacer lo que tiene que hacer, dejó que murieran 300.000 personas más. Y eso es desidia de la política, directamente. Ahora, si me preguntás de Argentina, yo creo que cuando Argentina tendría que haber hecho los arreglos, o sea, por mayo, junio, como hizo Trump con Oxford, Argentina estaba pensando en Vicentín, estaba en otras cosas. Claro. Hoy en Estados Unidos, y ya te dejo, Martita, en Estados Unidos hay funcionando 2 vacunas con esta baja momentánea de Johnson & Johnson, la Pfizer y Moderna. ¿Es así, Mauricio? Pfizer y Moderna. Y es muy rápido el sistema, ¿eh? Yo me di las 2 ya de Pfizer, me tocó Pfizer. La verdad que uno no elige, uno va y le dan la que está ahí, ¿no? Esto cuando éramos chicos que te daban la Sabine, uno no preguntaba de dónde venía la Sabine, te la daban y otra cosa. Entonces tardé mucho más en esperar los 15 minutos de la reacción alérgica que lo que tardé en llegar y darme la vacuna. Fue un trámite muy simple. Obviamente no pedían absolutamente nada, simplemente una prueba por ahí de dirección, alguna identificación, algo así, porque hay que tener en cuenta que acá hay mucho ilegal, ¿no? Si se ponen realmente duros con esas cuestiones, muchos no iban a recibir la vacuna. Y la idea es justamente en esta administración nueva de que todos se vacunen. Y como están pensando, llegar con los adultos vacunados al verano, que serían junio, julio, y por ahí empezar a vacunar a los niños para que empiecen en septiembre las clases, ¿no? Mauricio, acá por ejemplo tenemos el caso del contagio del presidente Alberto Fernández y luego de ser vacunado con Sputnik, que es la que tenemos en la Argentina también. ¿Hay casos de contagio luego de la vacunación? ¿Tenés algún porcentaje de ello? Y hubo algún caso ahí por Seattle, Washington, que Washington es el estado que está más cerca de Alaska, pero no hay en realidad así casos que hayan sido tan estridentes como el de Alberto Fernández. Bueno, yo te puedo contar un caso personal. Ayer hizo un mes, mi papá, después de la primera dosis de Sputnik, falleció. Obviamente que aparentemente falleció de COVID, porque se agarró el COVID después de la vacuna, y por ahí por algún problema también cardíaco, ¿no? Pero lo cierto es que se ha dado una dosis estos meses. Lo que pasa es que los médicos, yo he visto tantos médicos en todos estos meses, como ustedes, como todos, ¿no? Y dicen que la verdad que la cuestión es que hay que seguir cuidándose para lograr la inmunidad, para que el bicho realmente se escape y no tenga dónde alojarse. Por eso acá ha habido un alza de casos, porque la gente, a raíz de tanta vacunación, bajó un poquito la guardia, pero fíjense que no en New York. En New York, por ejemplo, sigue todo el mundo con barbijo, como tiene que ser, con horarios para el cierre,
con gente, con un porcentaje de gente determinada, en lo que sea, en un supermercado, en un templo, en una iglesia, donde sea. ¿Por qué? Porque acá la cuestión fue muy grande. Acá en un mes murieron 35.000 personas. Exacto. Acá en un momento dado, sí, acá hubo como una especie de liberación del tema de horarios y de fases. Bueno, ya se dejó de lado ello. En Estados Unidos nunca se dejó este sistema de fases y de andar en un horario determinado. Claro. Nunca. Al principio sí. Al principio cerró todo del todo, como pasó en Argentina, como en todos lados. Pero bueno, como te digo, acá hubo 35.000 casos, ¿no? Muertos. De hecho, todos tenemos un amigo. A mí se me murieron 2 compañeros de radio. O sea, no cualquier persona. 2 compañeros, uno de 52 años y un hombre de 68. Fallecieron, fueron al entubamiento y no salieron de ese lugar. También hay que decir algo, y uno habla con médicos acá, cambió mucho los tratamientos de esa época ahora. En esa época no sabían ni siquiera cómo tratar esta enfermedad y bueno. Y yo pienso que, ¿saben una cosa? Que en Argentina el problema grande es que no hay testeos. No hacen anticuerpos, no hay testeos masivos gratis, ¿no? Que me parece que eso es el éxito acá. Por ejemplo, yo trabajo tengo mi oficina en un edificio grandísimo, ¿no? Donde trabaja un montón de gente. Uno que se contagia, nos mandan a todos a testear y no podemos volver al edificio hasta que no traemos la confirmación. Eso es de un día para otro. Yo me testeo hoy y mañana me dan el resultado. Y es totalmente gratis. Eso lo banca el gobierno, el Estado. Ahí, Mauricio, tengo 2 o 3 preguntas cortitas. Tomo esto último del testeo. ¿Qué tipo de testeo es? ¿Es un testeo rápido? ¿Es un testeo tradicional? ¿En qué lugares te los haces? ¿Hay que esperar mucho para hacérselo? ¿Cómo funciona eso, por lo menos en algunas urbes de los Estados Unidos? Mira, no hay que esperar nada. Está lleno de lugares de testeos, pero lleno. Te puedo asegurar, en cada barrio hay por lo menos 2 lugares de testeos. Al principio sí, por ahí había un poco más de cola hasta que empezaron a crear muchos más lugares y empezaron a hacer que los laboratorios privados también los pagara el Estado. O sea, ¿me entendés? O sea, uno se puede ir a cualquier lado y te hacen 2 testeos. Uno que es muy simple, nada que ver a que si yo fui a Argentina, ahora por esto que me pasó, y me hicieron el testeo de hasta el fondo y realmente estuve 2 días que me dolió la cabeza. Acá es un hisopo en la nariz y otra cosa, ¿no? Y también te hacen el anticuerpos. Ahí me enteré que yo lo tuve. Yo tuve anticuerpos en junio y yo había tenido un compañero que lo había tenido y resulta que no, me había extrañado, que a mí no me había pasado absolutamente nada porque yo estuve con él y no, evidentemente lo tuve y fui asintomático, ¿no? Claro. En su momento, sí. ¿Cómo es el manejo con las escuelas? Nosotros recién conversamos con el responsable máximo de lo que es región Bahía Blanca y distritos aledaños, y aquí todavía las escuelas se mantienen abiertas con un sistema semipresencial. ¿Qué pasa, por ejemplo, donde estás vos? ¿Cómo es el manejo con la apertura o cierre de escuelas en Estados Unidos? Bueno, acá cada estado lo maneja de una manera diferente. Cada estado es autónomo, pero han llegado a tener como una media. Por ejemplo, si se llega a cierta cantidad de contagios, se suspende la escuela. O sea, contagios en el área, no contagios en la escuela. Ahora que se está vacunando todo el mundo, están realmente haciéndolo en la escuela y por aula. Por ejemplo, si en un aula se contagia un chiquitito y de pronto suspenden el aula, no suspenden a toda la escuela. Claro. Y ese es el criterio que están haciendo porque obviamente tuvieron que volver las clases, ¿no? Las clases, y eso que acá hay buen internet, no pasa como en Argentina, pero las clases no presenciales le han hecho perder un año a todos los niños, definitivamente, ¿no? No es lo mismo que tener un maestro enfrente que verlo en una pantalla, definitivamente. Pero acá han tratado de abrir las escuelas, de hecho ya hace rato que están abiertas, que todo circula, y mira, yo vivo frente a una ruta, ¿no? Frente a una de las entradas de Manhattan. Y no les puedo explicar la cantidad de camiones que hay pasando por la ruta, lo que quiere decir que también la actividad económica se empezó a reactivar de una manera diferente, como les decía, con protocolos, con barbijos, manteniendo la distancia. Uno lo ve eso cuando va al supermercado todos los días, se maneja de esa manera, ¿no? A mí me sorprendió mucho cuando fui estos 4 días de Argentina, que la gente no usa barbijo.
me sorprendió, Y realmente, no. hay un problema importante, hay una subida de casos exponencial y precisamente sobre ese punto y sobre Argentina te consulto, ¿qué se escucha en Estados Unidos o por lo menos dentro de lo que es la comunidad o quienes tienen interés en este tipo de información allí? Mauricio, en relación a posibles negociaciones para adquisición de vacunas por parte del gobierno argentino hacia el gobierno de los Estados Unidos en la persona del presidente Biden. Bueno, lo que se habla de acá para allá, nada, absolutamente. Acá sí salió la noticia de que Alberto Fernández tenía coronavirus. Punto y aparte. Después, lo otro, por lo que yo tengo entendido y algunas informaciones que uno consigue con ciertos amigos que están en algunas áreas, que me parece que Estados Unidos va a utilizar, como te decía al principio, la vacuna Oxford AstraZeneca, que adquirió millones y millones de dosis, muchas dosis, y que finalmente no 50 millones, ¿no? Mauricio, ¿no? Sí. 50 millones. Yo creo que más de 50 millones. Y me parece que va a utilizar eso que está pago. Hay que tener en cuenta que está pago. Claro. Y en el mundo de hoy, lamentablemente, no tendría que ser así, pero la cuestión del dinero es lo que prevalece, ¿no? Y me parece que de pronto Biden, que es la persona que llega a la presidencia con más visitas a Latinoamérica. No sé si por ahí tenían ese dato. Fue muchísimo a Latinoamérica. Entonces es una persona que tiene empatía con la región. No me extrañe de que, por ejemplo, ahora está haciendo unas reuniones bilaterales justamente por un problema migratorio que hay en el sur, que también se acerque, como decían, a Argentina y otros lugares para facilitar parte de esa remanente que tienen de vacunas que no van a usar. Claro. Y sí, además ahí hay que hacer una lectura que no se necesita ser muy inteligente. Biden tiene empatía con nuestra región y además no quiere que los intereses de China sigan ganando terreno por esta zona, ¿verdad? Definitivamente acá la cuestión de China, de Rusia juegan un papel fundamental. Yo calculo que cuando la administración Biden escucha que en toda Latinoamérica están dando la vacuna rusa y la de China, se le pondrán los pelos de punta, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que somos parte de un mismo continente y además la injerencia, no solo comercial. Yo te digo una cosa, yo hoy por hoy uno compra cualquier cosa en eBay, que es como Mercado Libre, y viene de China. Yo no sé cómo hacen, pero viene absolutamente, viene con los sellos chinos, ¿no? Qué bárbaro. Mauricio, nos queda agradecerte muchísimo, enviarte un fuerte abrazo y por supuesto hasta la próxima y a disposición. Un abrazo grande y saludos a la gente de Bahía Blanca, que tengo mi tía, escuchen esto, 98 años. Qué divina. ¿Cómo se llama? Chila Marcolini. En realidad es Chila Zabalza, pues el apellido de soltera, Chila Marcolini, y que la tengo en un grupo de chat y hablan como si tuvieran 15 años con las otras hermanas que tienen 95 y 93. Ah, me encantan las chicas. Una fenómeno. Increíble. Le mando un saludo, bueno, a Paola, a su marido, a Hernán, a Sucia, a todos los parientes de Bahía Blanca. Una ciudad que yo adoro. Les cuento, yo tuve una época de músico y fui a tocar muchas veces a Bahía Blanca, allá por el año 91, 92. Y me encantó mucho realmente. Gracias. Bueno, la música nos emparenta, Mauricio. Te mando un abrazo enorme. Abrazo grande, cuídense. Un beso, gracias. Bueno, chicos, Mauricio Zabalza.